este es el curso de Teología Contemporánea. ¿Ok? Teología Contemporánea. Básicamente hay 4 lecturas. El primer capítulo, la primera lectura es de Greg Carter. Es un teólogo actual. El libro se llama Contemplando a Dios con la Gran Tradición, ¿no? Y es un capítulo importante porque en el curso, hermanos, vamos a ver al menos estas 2 sesiones, hoy y mañana, vamos a enfatizar bastante el papel de la ortodoxia, ¿no? Si bien es cierto, es teología contemporánea, teología moderna, pero para estudiar la teología moderna, la teología contemporánea, y para ver cómo llegamos a donde estamos, necesitamos saber en primer lugar las bases por las cuales la fe cristiana histórica se ha desarrollado. Entonces, ahí el doctor Carter, y en general les recomiendo todo el libro, pero solamente van a tener que leer el capítulo 2. Luego van a tener que leer el capítulo 2 de la teología dogmática de Herman Bavinck, pero la condensada. La condensada, no se preocupen. Todo el capítulo 2, donde hace un resumen de la teología patrística, la teología medieval, reformada y moderna, ¿ok? La tercera lectura es de Machen, ¿no? El libro de liberalismo, donde van a tener que leer el capítulo 1 y 2, y finalmente un autor llamado Avendaño, que habla sobre todo de la teología latinoamericana, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que las tareas y el report son reportes de 2 páginas máximo, un reporte, un pequeño resumen y una crítica, si es que la hay, ¿ok? Si no están de acuerdo con algún punto, si ustedes hubiesen planteado mejor algunos conceptos, ¿ok? Bien, vamos a empezar ya con el contenido. Hoy vamos a ver introducción a la teología contemporánea. Vamos a ver la introducción. También dentro de la introducción está la definición, el papel de la ortodoxia y personajes destacados. Estas 3 áreas vamos a tocar. Gran parte vamos a realizar las 2 primeras secciones. La segunda parte, corrientes teológicas de mayor impacto en Europa y Norteamérica, ¿no? Sobre todo la teología contemporánea y la que nos ha afectado a nosotros se ha desarrollado sobre todo en Europa, en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Por eso que es importante. Todo lo que llega aquí primero ocurrió allá. Y por supuesto con el toque latinoamericano, ¿no? Primero introducción a la teología, luego teología en la historia, teología patrística, medieval y la reforma, y recién la tercera parte es corrientes teológicas de mayor impacto en Europa y Norteamérica. Y finalmente, corrientes teológicas de mayor impacto en América Latina. Vamos a terminar con nuestro propio contexto. Vamos a ver un poco de la teología de la liberación, teología de género, teología de la unidad, teología de la prosperidad, y he agregado como estos 2 elementos, que es el fundamentalismo y el dispensacionalismo, ¿no? Que en muchos materiales no se desarrollan tanto. Sin embargo, pienso que es una respuesta no tan sólida ante la teología liberal. Vamos a ver que en la teología, frente a la teología liberal hay una respuesta, tanto de la teología neortodoxa, pero también de la teología conservadora, de las cuales hay 2 vertientes, que es el evangelicalismo y el fundamentalismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver todo este desarrollo teológico, pero con un motivo, ¿no? Este motivo es el siguiente. Carlson dice lo siguiente, ¿no? Una generación cree algo, la siguiente lo asume
la generación siguiente lo olvida y finalmente lo niega. Vamos a ver en la historia de la iglesia, hermanos, que lo que se ha abrazado y se ha transmitido durante generaciones, va a haber una generación, va a haber una crisis, una ruptura de lo que se había abrazado durante tantos años, a pesar de las diferencias dentro de esas tradiciones, va a haber un punto de inflexión. Por ejemplo, cuando una familia migra a otro país, la tercera generación es la que menos influencia tiene del país de origen. Eso pasa, pierde el idioma, pierde las costumbres, y eso generalmente pasa por, educación. Y las iglesias están como están porque han dejado de abrazar lo que por generaciones se ha transmitido. Las ideas tienen consecuencias, hermanos. Dejar alguna presuposición que en el pasado, y no precisamente es bueno porque es antiguo, sino que en primer lugar porque es bíblico, pero lo que es bíblico siempre se ha abrazado durante todas las generaciones, hermanos. ¿O acaso creemos que Dios, durante la edad patrística, medieval, no ha sostenido a su iglesia? Eso es totalmente falso, ¿cierto? Porque Dios siempre ha tenido pueblo y Dios siempre ha mantenido a hombres, maestros en la iglesia que han mantenido la verdad y sus implicaciones. Por eso que es importante, hermanos, nosotros, y ya entrando, digamos, a nuestro círculo, la correcta catequización, la correcta enseñanza de la fe ortodoxa e histórica, hermano. Es muy importante. Si no, cualquier cosa, si no vamos a abrazar cualquier otra cosa. Van a aparecer, por ejemplo, los teólogos mutualistas, el teísmo abierto, donde prácticamente se enseña que Dios no sabe el futuro, que Dios aprende, y todas esas teologías. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué poco a poco la teología se fue pervirtiendo cada vez más? Entonces, es importante que lo que la misma escritura dice, ¿no? Recuerden las sendas antiguas. Y de nuevo, no por ser antiguas meramente, sino que esas sendas antiguas fueron dadas por la palabra del Señor. Objetivo del curso, hermanos, o proporcionar a los estudiantes herramientas esenciales para el estudio y reflexión de las corrientes teológicas contemporáneas, permitiéndoles formular una apologética sólida de la fe cristiana. Vamos a ver que la gran mayoría de corrientes teológicas contemporáneas simplemente son antibíblicas. Son antibíblicas. Y por eso que la teología contemporánea no solamente es parte de la teología histórica, sino también de la apologética, de la defensa de la fe. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Las tradiciones son malas? ¿Las tradiciones son malas? ¿Qué opinan ustedes? Depende de qué. Claro, una tradición en sí misma no es mala. Hay que analizarla. Pero aquí aquí Pablo está haciendo un contraste entre las tradiciones de los hombres que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todas las iglesias, hermanos, tienen tradiciones. Ustedes, por ejemplo, en sus iglesias locales o en su iglesia local, están creando tradiciones. La tradición, por ejemplo, de el culto en la mañana y en la tarde, o el culto nada más en la mañana, o el culto en la noche, esa es una tradición. La tradición, por ejemplo, no sé cómo, con cuánta frecuencia tomarán la cena del Señor, pero por ejemplo, en mi congregación tomamos la cena del Señor todas las semanas.
cada semana. En algunas otras congregaciones y en la mayoría la toman cada primer domingo de cada mes o el último de cada mes. Son tradiciones que están dentro de un marco bíblico, ¿cierto? Pero si se sale del marco bíblico, obviamente ya está siendo una mera tradición de hombres. Por eso que ya vamos a ver qué es la sola escritura, hermanos. O, ¿quién me define la sola escritura? A ver, ¿qué es la sola escritura, hermanos? Exacto, es la suprema, ¿cierto? Y el hecho de que sea suprema implica una eliminación de otras autoridades, ¿no, cierto? La sola escritura nos enseña que la Biblia es la única autoridad infalible. La única autoridad infalible. Hay otras autoridades. ¿Su pastor es una autoridad en la iglesia? Por supuesto. ¿Pero es infalible? No, no es infalible, pues. No es infalible. ¿Los credos y confesiones son infalibles? No, no son infalibles, hermanos. Son confiables, muy confiables. Lo único infalible es la palabra del Señor, la Escritura. Fíjense que tengan cuidado, hermanos, ¿no? Nuestra confesión de fe no es infalible, es confiable, porque se sujeta a las Escrituras, ¿no? Entonces, vamos a ver tradiciones, vamos a ver muchas corrientes filosóficas. Y aquí Calvino dice, ¿no? Debido a que muchos han pensado erróneamente que aquí Pablo condena la filosofía, debemos señalar lo que quiere decir con este término. Entonces, en realidad, aquí Pablo no está condenando la filosofía per se, sino esas filosofías y huecas sutilezas, es decir, filosofías que no son, o mejor dicho, que son según las tradiciones de hombres y no según Cristo. Pues hay una buena filosofía, hay mala filosofía. Y de hecho, nadie puede escapar de la filosofía. Alguien que dice, no, la filosofía, nada que ver. Bueno, él tiene una filosofía mala, porque no es consciente de las herramientas que está usando para formar su propio pensamiento. El David Clark también dice, el apóstol dice que los creyentes deben tener cuidado con la filosofía que es guiada por tradiciones humanas y principios mundanos, sino por Cristo. Los cristianos no necesitan renunciar a toda filosofía, sino que debemos rechazar la filosofía mundana y humanista. Aún así, muchos creyentes evangélicos desconfían de la filosofía. Aquellos que desconfían de la filosofía en realidad tienen que preguntarse qué filosofía o a qué me estoy refiriendo con filosofía. Y vamos a ver nuestro punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia para examinar cada teología, cada corriente filosófica, cada aspecto de la vida y cada aspecto de nuestro pensamiento? Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Recordemos la definición de sola escritura, ¿no? La sola escritura nos enseña que la Biblia es la suprema autoridad, por sobre todas las autoridades, la única autoridad infalible por la cual se juzgan todas las cosas. La palabra de Dios es nuestro punto de referencia en dos aspectos, mis hermanos. En primer lugar, que es nuestro cimiento. ¿Qué es un cimiento, hermanos? Un fundamento para construir nuestro pensamiento. Es decir, yo tengo mi fundamento y sobre ese fundamento yo construyo mi pensamiento. Sobre ese fundamento, sobre ese cimiento, ahí. Y también es nuestro estándar, es decir, no solamente es nuestro fundamento, sino que marca los límites de nuestros pensamientos también. La palabra de Dios es, según tu concepto de la palabra de Dios, va a determinar también lo demás. Ahora, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es lo bíblico? Ok, la Biblia es la palabra de Dios, es mi punto de referencia, es mi cimiento, es mi estándar, es mi suprema autoridad, es la única
autoridad infalible, y eso es bíblico. ¿Pero qué es bíblico, hermanos? A ver, ¿qué es bíblico? ¿Quién me puede definir qué es lo bíblico? ¿Ustedes son bíblicos? ¿Se esfuerzan por ser bíblicos? ¿Sí o no? Si no es así, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Son bíblicos, sí o no? Ya, entonces, ¿qué es ser bíblico? Vamos a responder apelando a nuestra confesión. En primer lugar, podemos decir que lo bíblico es lo que está basado en las Escrituras, alineado a la Biblia, considerada como la palabra inspirada, autoritativa, suficiente y veraz. ¿Dónde lo vemos? Aquí, ¿no? En nuestra confesión de fe, que es la segunda confesión de fe de Londres, y también en la confesión de Westminster. En el capítulo 1, párrafo 6, ahí nuestros ancestros biológicos nos explican algo. Miren lo que dice: todo consejo tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, y lo último es importante, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Lo último es clave, hermanos, para saber y determinar qué es lo que realmente es bíblico o no. Porque en la teología contemporánea vamos a ver que esto se pervierte. Vamos a la versión de la confesión de Westminster. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuestos en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Hay una corriente muy arraigada en el fundamentalismo evangélico que dice que solamente lo explícito es lo que enseña la palabra del Señor. Hay personas que tienen esa hermenéutica. Las consecuencias son fatales. Si vamos a la deducción necesaria de ese pensamiento, ni siquiera tuviésemos que usar o tomar prestado de palabras para explicar ciertos conceptos. Lo que nos enseña aquí es que las Escrituras son suficientes porque todo lo necesario para glorificar a Dios, ¿no? Y ser salvos está expresamente, es decir, explícito o necesariamente contenido en ella, es decir, que aunque no esté dicho con las mismas palabras, está implícito en la enseñanza bíblica, en su conjunto. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿cierto? Pero ¿por qué creemos en la Trinidad? Porque está necesariamente contenida el concepto en las Escrituras. En las Escrituras. En la versión de Westminster dice, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Es decir, además de lo que está expresamente escrito, la Iglesia puede formular doctrina mediante inferencias lógicas necesarias. Por ejemplo, el mandato de administrar la cena del Señor a mujeres es explícito en la Biblia. Ahí Pablo enseña, también se le debe dar la cena del Señor a las mujeres. ¿Está explícito? No. Pero por otras deducciones lógicas, es bueno y necesario que las mujeres, en virtud de que son el cuerpo de Cristo, parte de la iglesia verdadera, tomen de la cena del Señor. Ese es un ejemplo para ver que también lo implícito en las Escrituras es también razonable y es bueno creer y necesario creer en algunos puntos. Entonces, la confesión bautista de fe, enfatiza que la doctrina debe estar contenida en las Escrituras, aunque de manera implícita, y la confesión de Westminster también nos lleva o nos abre una puerta para una deducción
lógica de las cosas. Por eso que la palabra de Dios nos invita a deducir, a pensar. No meramente es una guía exacta de lo que exactamente debemos hacer. Son principios y de esos principios debemos vivir. Debemos vivir. Entonces, este es el punto de referencia, hermanos, de lo bíblico, la palabra de Dios, lo implícito y lo explícito, lo contenido necesariamente en las escrituras y lo que podemos deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Ahora, vamos a desarrollar un término que no sé si ya lo han escuchado, que es el biblicismo. Nosotros debemos ser bíblicos, no biblicistas. Y si ustedes se topan y conversan con otras personas que son creyentes, pero que están contaminadas con ciertos aspectos que no les hace pensar de manera correcta acerca de las escrituras, ellos van a convertirse en biblicistas. ¿Y qué es el biblicismo? El biblicismo, hermanos, es, como un autor lo dijo, la idolatría de la letra. Si no está explícitamente escrito, no lo creo. Pero eso está equivocado. Vamos a ver algunas características del biblicismo. Y todo, hermanos, es para preparar el terreno para examinar a las teologías que se han desarrollado a lo largo de la historia, de la edad contemporánea. En primer lugar, mentalidad. ¿Hasta ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, mentalidad ahistórica. Mentalidad ahistórica. Esto lo tomé de Matthew Barrett. Es ahora es anglicano, pero tiene muy buen material y les recomiendo. Él es director de un grupo llamado Credo. Credo Magazine tiene una revista y se los recomiendo. Él tiene un libro que se llama The Reformation as Renewal, y él desarrolla este tema y dice lo siguiente. En primer lugar, el biblicismo es o tiene una mentalidad ahistórica. Mentalidad ahistórica. El biblicismo es una indiferencia altiva hacia la interpretación histórica. ¿Han escuchado el término esnovista? El término esnovismo es una admiración exagerada de todo lo nuevo. Es nuevo y porque es nuevo, yo lo abrazo. Hay un esnovismo teológico. Entonces, hay una indiferencia para la historia de la interpretación y la autoridad de los credos y confesiones. Y cantando un mantra individualista. ¿Han escuchado esto? Ningún credo, sino solo la Biblia. Eso es ser biblicista. Aquellos que no consideran toda la historia de la interpretación bíblica, toda la historia rica que nos aporta demasiado hacia nosotros. Esto hace, hermanos, que haya una individualidad. Básicamente, hace de su propia mente la autoridad. Su credo es ningún credo, ¿no? Es realmente una ironía. En la práctica es sin autoridad más que yo. Ellos no creen en la sola escritura, sino en solo escritura. Solo la Biblia, yo solo la Biblia. Y hermanos, me he topado con esas personas. Y me da ganas de decirle, a ver, explica la Trinidad sin el concepto de persona, sin el concepto de sustancia, sin el concepto de hipóstasis. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Con solo las palabras de la Biblia? No sé si conocen a Sam Renningham, un teólogo también, bautista reformado, que en una de sus últimas ponencias dijo, si solo tratas de explicar la Trinidad con palabras de la Biblia, muy probablemente los herejes también dirán amén a tu explicación. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con esta actitud ahistórica de separar. Hay muchas iglesias, hermanos, que creen que su iglesia, Jesús, su iglesia y nada más. Antes no hubo nada. Pero eso no es cierto. Incluso
nosotros como reformados debemos pensar en que antes de la reforma hubo todo un desarrollo que los reformados de primera y segunda generación tomaron para hacer su teología y consolidar el movimiento reformado. ¿Qué pasa en la teología contemporánea? Los credos son totalmente cuestionados. Hay un revisionismo de la historia y una separación total de todo el desarrollo teológico. Entonces, como resultado, el biblicismo no permite que la teología informe a la exégesis, que está diseñada para proteger contra la herejía. Cuando nosotros hacemos exégesis, hermanos, hacemos exégesis con toda la comunidad. Y no solamente estoy hablando de la comunidad de fe que ustedes tienen acá, sino que con toda la comunidad de la Iglesia Universal. Por eso no estamos solos. Esta iglesia no está sola. Por eso también él, como reformados, promovemos la catolicidad, la buena catolicidad, de no pensar, esta es la única iglesia que interpreta bien las escrituras, las demás son un desastre. No, no es así. Entonces, no tengamos, hermanos, una mentalidad ahistórica. Tenemos tradiciones, hasta la iglesia que se va a fundar mañana tiene un trasfondo. Y si escarbamos, vamos a ver que tienen pensamientos de cierta época. En segundo lugar, textos de prueba irresponsables. Textos de prueba irresponsables. El biblicismo trata las escrituras como si fueran un diccionario o una enciclopedia, como si el teólogo simplemente excavara los textos de prueba, correctos, capítulo y versículo, contándolos para apoyar una doctrina. El biblicismo se limita a aquellas creencias establecidas explícitamente en las escrituras y no logra deducir doctrinas en las escrituras por una consecuencia buena y necesaria. Textos de pruebas irresponsables. Tengo personas cercanas, ¿no? Donde alguien le dice, oye, por favor, recomiéndeme libros sobre tal tema. Y él te dice, la Biblia. O sea, sí es un buen consejo, ¿no? Pero la Biblia necesita explicación. Como les dije, traten de explicar ciertos misterios de las Escrituras sin recurrir a las palabras que históricamente se han adoptado para la ayuda de una mejor comprensión de las Escrituras. En tercer lugar, antimetafísica. El biblicismo subestima el uso de la filosofía al servicio de la exégesis y de la teología. Hay un rechazo de el estudio de las últimas cosas, ¿no? La metafísica es el estudio de las últimas cosas, de lo esencial de las cosas, ¿no? Al no comprender, el biblicismo es especialmente alérgico a la metafísica, al no comprender cómo el estudio del ser debe salvaguardar quién es Dios. Por ejemplo, Dios es acto puro. Dios es acto puro. Porque si no fuese acto puro, fuese una potencia. Dios no tiene potencias, hermanos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Dios no tiene potencialidades. Porque si Dios tuviese potencialidades, por ejemplo, yo tengo la potencia de morir. La potencia es pasar de un estado a otro. Es cambiar. Dios es inmutable, ¿cierto? Dios es y no cambia. Y incluso estos conceptos son filosóficos y que son tomados para servir a nuestra interpretación bíblica. Por eso que vamos a ver, ¿no? Que en la teología contemporánea vamos a ver a un Dios sufriente.
Vamos a ver un teólogo que dice, si Dios no sufre, entonces no me sirve. Pero Dios no es en su ser un ser que tenga pasiones. Hay muchos que también critican la simplicidad divina. Dios como un ser simple, es decir, sin composición. Porque eso tiene consecuencias, hermanos. Como resultado del biblicismo, combina la teología con otras cosas, como si quien es Dios en sí mismo, como si quien es Dios en sí mismo pudiera leerse directamente de las páginas de las Escrituras, cuando estas páginas a menudo se enfocan en eventos históricos. Es decir, el evento histórico debe ser interpretado a la luz de estos conceptos. Por ejemplo, la cruz. ¿Ustedes creen qué vieron los discípulos cuando Jesús fue crucificado? Vieron el acto histórico. Ahora hay un acto doctrinal. Hay un hecho histórico y ese hecho histórico debe ser explicado a la luz de toda la teología que la misma palabra nos da y que la luz de la naturaleza también y de la razón puede darnos como una ayuda, la razón santificada con la palabra. Número 4, predicación unívoca. Es decir, el biblicismo asume que el lenguaje usado de Dios en el texto debe aplicarse a Dios de manera directa, como si el significado de un atributo predicado o atribuido a Dios del hombre tuviera el mismo significado cuando se predica en Dios. En consecuencia, el biblicismo corre el riesgo de historizar a Dios mediante una interpretación literal del texto. Cuando vemos a Dios, por ejemplo, arrepintiéndose, una persona biblicista va a interpretar ese texto de manera, la palabra arrepentir de manera unívoca, es decir, con un solo significado siempre. Pero nosotros sabemos que a la luz de toda la evidencia bíblica, podemos decir que Dios no se arrepiente. Número 5, revelación restrictiva. El biblicismo es una sospecha o incluso un desdén hacia las diversas formas en que Dios se ha revelado a sí mismo, limitándose al libro de las Escrituras mientras evita el libro de la creación. El biblicismo a menudo sospecha de la revelación y teología natural. La palabra de Dios es la suprema, pero la misma palabra del Señor nos dice que hay otra revelación que está acorde con ella. ¿O acaso no han leído Salmo 19? ¿Cómo empieza el salmista describiéndole la revelación del Señor? A la luz de la naturaleza. Enfatizamos, por supuesto, la revelación escrita, que es suprema de todas. Sin embargo, la palabra de Dios misma nos invita a ver la naturaleza como también un medio de revelación. Cuando ves los montes, cuando ves la naturaleza, tu mente santificada ve lo hermoso que es la creación de Dios, lo soberano que es Él, la providencia divina. Y número 6, y esto es también fundamental. No sé si ya han tenido predicación expositiva. Esto afecta en la predicación, afecta en cómo uno trata el texto, hermanos. Es el énfasis excesivo en el autor humano. Hay muchos que simplemente describen la predicación expositiva como lo que quiere decir el autor original. Hermanos, esa frase es una frase que está contaminada con teología liberal, aunque muchos no se den cuenta. Ahora, no estoy diciendo que no es importante que sepamos la interpretación o lo que quiso decir el autor humano, pero ahí estamos hablando de un excesivo énfasis en el autor humano. Cuando nosotros... ¿Por qué? Porque ¿cómo tratamos la escritura? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Exacto. Verdadera palabra de hombre
y verdadera palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia es palabra de hombre en alguna medida. Pablo era un hombre, escribió inspirado por el Espíritu Santo. Daniel escribió sus profecías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso, hermanos, ellos eran conscientes de que lo que escribían, de lo que escribían era inspirado, era palabra de Dios, pero no eran conscientes del alcance que tenía ese texto. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Daniel, por ejemplo, dice que vio esas visiones y dijo, no entiendo. Y Dios le dijo, mira, tú nomás escribe. Escribe la palabra de la profecía. ¿Ok? Y por eso es que vamos a ver algunos apuntes hermenéuticos para evitar el biblicismo que tanto ha contaminado la iglesia cristiana, ¿no? Y todas estas características, hermanos, las vamos a ver como puntos de inflexión en la teología contemporánea, en lo que ahora conocemos como teología contemporánea. Y no solamente en la teología liberal, expresamente liberal, donde literalmente dicen que la Biblia no es palabra de Dios, sino en aquellos que ingenuamente no toman en cuenta estos apuntes hermenéuticos. Muy importantes, que si no lo han desarrollado ya, no sé si ya han tenido hermenéutica, los van a desarrollar. Y estos son los principios hermenéuticos que ustedes van a ver en nuestra tradición reformada. En primer lugar, está el sensus literalis. A ver, ¿saben qué es el sensus literalis? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? El sensus literalis, como ahí está escrito, es el sentido literal. El sentido literal. Entonces, el sentido literal es el significado del texto bíblico que comunica según su gramática, contexto histórico y género literario. ¿Mm? Género literario. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la salida de Israel de Egipto, ¿cuál es el sentido literal de ese hecho histórico? Que obviamente, ¿cuál es la gramática? ¿Cuál es el contexto histórico, el género literario? Bueno, que literalmente hubo un pueblo Israel que estaba en Egipto y que salió de ahí. Ese es el sentido llano. Pero recuerden, hermanos, si nos quedamos ahí, vamos a tener problemas. Si nada más nos quedamos ahí, cualquier persona puede hacer eso. ¿O acaso un historiador que medianamente sabe griego puede hacer eso, cierto? Por supuesto. Y hay muchas predicaciones que no son evangélicas en realidad. Son simplemente narraciones y aspectos morales de la escritura. Eso no es una predicación evangélica. Si nos quedamos ahí, no es una predicación evangélica. El sentido, la gramática, el contexto histórico, los géneros literarios y todo ello son instrumentos. Instrumentos, hermanos. No es un fin en sí mismo. Ya descubrí qué significa esta palabra. ¿Ya terminaste? No, no terminaste. Justo estábamos hablando en el desayuno, sobre el griego, ¿no? Hacer la diagramación exacta. No, hermano, eso lo puede hacer mejor una persona que se mete a a estudiar griego, no necesariamente cristiana. Hay estudiosos del Nuevo Testamento, teólogos ateos en Europa, en Estados Unidos, que saben el griego al derecho y al revés. Y te pueden hacer eso. Pero no hay que quedarnos ahí. El sensus literales es, hermanos, un instrumento bueno y hasta necesario para entender las palabras, para entender lo que el Señor quiere decirnos. Pero no nos quedamos ahí. Es importante, de suma importancia, hay que leer la Biblia una y otra vez, subrayar las palabras claves, pero también hay que ver el sensus plenior, que es el sentido pleno.
un sentido mucho más profundo que Dios como autor último, porque la Biblia es palabra de Dios, la Biblia tiene como autor a Dios, que aunque los autores humanos no lo comprendieran plenamente, se reconoce especialmente en textos proféticos o tipológicos que se cumplen en Cristo. Un ejemplo que a mí me encanta y que para mí es muy claro es Oseas 11.1. Vamos a Oseas 11.1, simplemente para explicar este punto, y para que lo vean muy claramente. Porque saben, Jesús hizo hermenéutica. Hermanos, Jesús hizo hermenéutica. Los apóstoles también hicieron hermenéutica. Miren lo que dice Oseas 11.1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El census literal es que nos dice de este texto. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es Israel ahí? No, el census literal. Vamos al sentido literal de las palabras. Israel. Israel estaba en Egipto, Dios lo llamó, lo tomó como hijo y lo rescató. Y si ustedes se dan cuenta, ni siquiera es una palabra profética que implica, en el sentido literal, una especie de algo que iba a pasar en el futuro. Imagínense que no sepan nada. ¿Qué dicen acá? ¿Esta es una profecía? No, es algo que ocurrió en el pasado. Y el sentido pleno que nos dice, hermanos. Aquí, literalmente, ¿no?, usando la palabra, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que sí, efectivamente, hubo un Israel que estuvo en Egipto, pero hubo un Israel posterior. Miren lo que dice acá, Mateo 2.15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hay un sentido pleno de las escrituras de las cuales nosotros también debemos estar muy conscientes, hermanos. Muy conscientes. La teología liberal, ¿qué va a decir? No, Mateo simplemente vio ese texto y lo usó de manera arbitraria. Cuando sabemos que no, porque ven cómo afecta la manera en cómo vemos las escrituras en nuestra interpretación bíblica. Entonces, aceptamos el sensus plenior, porque la misma escritura nos arroja esto. En 1 Corintios, cuando habla Pablo de la roca, y al final, ¿qué dice? ¿La roca quién es? Cristo, y estaba hablando de una roca de la cual se había desprendido agua, ¿cierto? Para que los israelitas estén tomando. Pero Pablo ve el sentido pleno de las escrituras y ve, no, esa roca es Cristo. Hubo una roca que literalmente existió, pero esa roca, ¿a quién apuntaba y a quién finalmente Pablo dice que era? Cristo. Cristo. ¿Ok? 3. Scopus Scripturae, el alcance de las escrituras. ¿Qué es esto? Es la finalidad central de toda la escritura. La finalidad central de toda la escritura. De Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuántas historias hay en la Biblia? ¿Cuántas historias hay en la Biblia? ¿Están seguros? Obviamente hay muchos relatos, pero la Biblia nos cuenta una sola historia. Una nada más, hermanos. Y estas historias están interconectadas y son interdependientes, dependen una de otra. Si separamos, no sé si, y esto pasa también, y de nuevo, ¿cómo
la manera en cómo interpretamos la escritura afecta incluso en nuestras escuelas dominicales para niños. Si son maestros de escuela dominical, ¿cómo están enseñando las historias de Abraham a sus niños? ¿Cómo están enseñando las historias de David y Goliat, por ejemplo? ¿Mm? Como historias separadas. Sí, hay que ser valiente como David. Ese es un mensaje evangélico, cristiano. Puede llegar hasta ser moralista, pero nada más. Por eso que hay que tener claro cuál es la finalidad central de toda la escritura. Y les propongo, y hay varias propuestas, ¿cierto? Pero la que creo que es la más correcta es la gloria de Dios a través de la salvación de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos quieren mostrar la gloria de Dios en Cristo Jesús por medio de la salvación del hombre. Y teniendo en mente ese tema central de las Escrituras, vamos a poder leer mejor las Escrituras. Imagínense que están leyendo un libro y si no saben el tema principal se van a perder, ¿cierto? Oye, ¿por qué este personaje hace esto y no otro y no otra cosa? Debes saber eso para entender mejor las Escrituras. Número 4, analogía scripturae o analogía de la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma. Pasajes más claros ayudan a entender lo más oscuro. Pasajes más claros nos ayudan a entender pasajes más oscuros, ¿no? Es decir, la Biblia es clara. No sé si ya han visto biología. Hay un concepto que es la perspicuidad de las Escrituras. La Biblia es clara, pero en su mensaje central. Hay pasajes oscuros que nos ayudan, y hay otros pasajes mucho más claros que nos aclaran los otros pasajes, ¿no? Vamos a Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Miren, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, como otra escritura también lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cada vez más y más y más la escritura, y mientras más la revelación va tomando forma, más revelación tenemos. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, este texto nos dice que, en primer lugar, ya que la escritura no fue por iniciativa humana, la escritura en sí misma nos va a dar la luz para entender. Y finalmente, la analogía fidei. Ninguna interpretación de un pasaje puede contradecir el conjunto de la fe cristiana revelada en la Escritura. Es decir, la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Por ejemplo, ¿qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Alguien puede decir, miren, aquí está diciendo que Jesús es un ser creado. Pero a la luz de toda la evidencia bíblica, ¿podemos decir eso? Por ejemplo, con Juan 1:1. Por supuesto que no. Entonces, no hay, o mejor dicho, la Biblia es coherente, tiene una coherencia interna que es importante considerarla en estos aspectos. Cosa que lamentablemente en la teología contemporánea no se toma en cuenta. A lo mucho se quedan en el sentido literal, pero no avanzan,
para enriquecernos más de lo que dice la Escritura. ¿Ok? Continuamos entonces. Muy bien, hermanos. Entonces, a todo esto, ¿qué es la teología contemporánea? ¿No? Ya hemos dado las bases por las cuales vamos a ver la teología contemporánea, evitar el biblicismo, ver la Escritura tal como es, inspirada, de la cual Dios es el autor. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología contemporánea? Theo Donner es un teólogo. Dice lo siguiente: la teología contemporánea es un término que se utiliza más que todo de la teología protestante, que siguió la Reforma y el escolasticismo protestante. Históricamente, la teología contemporánea comienza al final del siglo XVIII y hasta nuestro tiempo. Entonces, hermanos, no vamos a ver la teología contemporánea católico-romana, sino que a lo que nos vamos a centrar es a la teología protestante, ¿no? Y de hecho, en algún punto de la historia, la teología católico-romana va a influir de manera significativa en la teología protestante. Pero básicamente, la teología católico-romana también es otro mundo, ¿no? Pero nos vamos a centrar obviamente en la teología protestante, en la teología protestante. Entonces, dentro de la teología contemporánea se puede distinguir diferentes corrientes. La más importante es la teología liberal o modernista. Hay una era premoderna y hay una era moderna. Y vamos a estudiar esto. La cual rechaza de una forma u otra la autoridad de las Escrituras y pone más confianza en la razón humana. En el siglo XX surge una reacción contra la teología liberal en Karl Barth. Karl Barth, hermanos, es un teólogo importante. Un teólogo importante, pero que en última instancia pienso yo que, aún siendo importante en el siglo XX, no vale la pena perder tanto tiempo en él. Es un teólogo, incluso Arthur Sproul lo cita de manera positiva en muchas ocasiones. Sin embargo, creo que su respuesta a la teología liberal termina siendo aún más dañina incluso, porque toma ciertos aspectos de la teología ortodoxa, pero no toma la base principal. Y en algunos otros teólogos como Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, hay muchas frases también muy conocidas, pero que realmente no son evangélicas. Rudolf Bultmann, Paul Tillich, que no se dejan caracterizar fácilmente con un solo nombre. Y lamentablemente, miren, si ustedes ven a un teólogo que no se identifica tanto, que es ambiguo, duden un poco. Duden un poco. Por eso que es importante, hermanos, algunos, y está bien, el sobreénfasis de las etiquetas. Hay un sobreénfasis de las etiquetas, pero también hay un espíritu de no identificarse con nada. No, yo solamente soy cristiano a secas. Eso es mentira, hermano. Todos tenemos una teología y si no somos conscientes, nos va a dominar. Aquello de lo cual no somos conscientes, más nos van a dominar. Y si no somos conscientes de la teología a la cual nos estamos dirigiendo, esa teología nos va a dominar y vamos a terminar muy lejos de la ortodoxia. Y yo pongo de ejemplo lo siguiente. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ¿qué forman? Un embrión, ¿cierto? ¿Y ese embrión qué es? ¿Qué es? Un ser humano, ¿cierto? Un ser humano. Y ese ser humano, entonces ya ese embrión tiene una identidad, ¿cierto? Como ser humano. Va creciendo y va creciendo
Y lo siguiente que se sabe en la madurez de ese embrión, ¿qué es? Su sexo, ¿no? O es un ser humano varón o mujer. Entonces, si se define que es mujer o varón, va creciendo y va creciendo, nace, ya esa identidad va madurando. No solamente es un ser humano, es un ser humano varón y nace en cierta localidad. Por ejemplo, nace aquí en Cochabamba, ser humano, varón, boliviano, cochabambino. Y no solamente eso, sino que nace dentro de una familia. Ya tiene nombre, tiene apellido, y conforme va más madurando y madurando, va identificándose más y más y más. Nunca, por supuesto, olvidándose de la base que es ser humano, pero tampoco negando las otras cosas. ¿Acaso cuando tú me dices, tú te presentas a alguien, qué le dices? Hola, soy David Cubas. Le dices tu nombre y tu apellido, ¿no? O a veces tu nombre, nada más. No le dices, mucho gusto, soy ser humano. Es absurdo, ¿cierto? Y eso también pasa en los cristianos. Nacemos de nuevo, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero conforme más vamos madurando, más vamos profundizando de las escrituras y más decisiones vamos a tener que tomar. O esta postura o la otra. ¿Qué es lo más consistente como identidad, con mi identidad cristiana? ¿Qué es lo que es más consistente con las escrituras? Algunas personas se molestan. Hola, ¿qué tal? Soy David, soy cristiano, soy bautista reformado. Ah, pensé que eras ¿por qué me dices esto, no? ¿Por qué divides? No, es que es en algún punto necesario para saber y, e identificar y tener mejores relaciones. Por eso que estas personas que no se identifican tanto con ninguna tradición o el pensamiento es tan ambiguo como Karl, como todos estos, finalmente terminan siendo liberales. En algún punto podemos tomar de ellos, pero es mejor tomar de los ortodoxos, ¿no? De los que realmente son ortodoxos. De hecho, estos teólogos comparten muchas de las proposiciones de la teología liberal y por lo tanto es difícil tener una distinción entre ellos y esa teología. Es muy, muy ambiguo eso, ¿no? Pues al lado de la teología liberal vemos también que persiste una teología que acepta la autoridad de la Biblia, que se ha llamado en oposición a la teología liberal, teología conservadora. Aunque es bastante conocido el fundamentalismo y el evangelicalismo, dos corrientes de la teología conservadora, no se ha producido dentro del siglo XX teólogos tan excepcionales como estos de aquí, ¿no? Tan influyentes como Barth, como Bullman. Y además, al lado de la teología liberal, vemos que está la teología conservadora y hay dos vertientes que es el fundamentalismo y el evangelicalismo.